Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 20 de octubre del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con el libro de los Hebreos, capítulo 8 y el Evangelio según San Lucas, versículos 21 y 23. Hebreos 8 y Lucas 21, 23. Bueno, el libro de Hebreos, del cual hemos venido leyendo en este mes, es un libro muy interesante, con un contenido eh, muy profundo sobre la forma, está tratando de explicarnos cómo lo que estaba establecido en el Antiguo Testamento, en el culto del judaísmo que estaba basado en el sistema sacrificial en el templo, pues tiene, y como lo dice, y lo vamos a leer en el mismo capítulo 8, es figura, sombra y modelo de lo que se iba a cumplir cabalmente en el Señor Jesucristo. Mm, el Señor, el Padre, el Eterno, es maestro por excelencia, el Señor Jesucristo es maestro por excelencia. Y pues una labor y una responsabilidad natural de un padre es poder instruir a sus hijos y a través de la instrucción poderlos capacitar, equipar para que ellos puedan tomar día a día sus mejores decisiones. Una labor inherente a ser padre es ser maestro. Y el maestro, según la Biblia nos enseña, o el peso de la enseñanza del maestro está o se adquiere en la medida en que el maestro viva, primero experimente, practique y luego pueda instruir para que al momento en que él anuncia las instrucciones, pues para sus hijos, para sus discípulos, sea fácil asumirlo porque lo han visto. El Señor Jesús entonces viene a ser el cumplimiento cabal de los planes del Señor, viene a ser el cumplimiento cabal de las instrucciones dadas por el Señor. Y todo redunda en un propósito que el Señor ha querido desde siempre y es estar en medio de su pueblo, estar en medio de los seres humanos que creó a su imagen y semejanza. El Señor ha querido, ha anhelado que voluntariamente el ser humano le reconozca, que voluntariamente el ser humano le ame, le obedezca y entienda que el Señor es la mejor parte y en verdad la heredad que cada uno de nosotros tiene. El libro de Hebreos entonces va a tomar muchos conceptos fundamentales de la religión judía, del sistema sacrificial, del culto que el Señor había llamado o había ordenado a Moisés que hiciera para darnos a entender el cumplimiento perfecto, eh, milimétricamente planeado de la redención, de la salvación que vendría entonces al ser humano a través del Señor Jesucristo. Aquí nos habla pues nosotros generalmente leemos por capítulos, generalmente pues usamos los títulos que los editores bíblicos nos facilitan, que sin duda alguna en términos generales facilitan la lectura, a veces podría como también limitarnos la lectura, pero si ustedes ven, tiene un hilo conductor y nos está hablando del Señor Jesucristo que supera, que está por encima del sistema de los sacrificios que está dado a través de los levitas y de los sacerdotes. Tanto que vimos ayer en el capítulo 7 que aparece un personaje aparentemente misterioso como es Melquisedec, un personaje que se va a convertir. Hebreos utiliza mucho la expresión modelo o tipos, ¿sí? Es una expresión muy común en el libro de Hebreos porque cada elemento que nos va compartiendo nos está hablando que es como una sombra, ¿sí? De una impresión, más bien una sombra y que el Señor Jesucristo es esa impresión, esa imagen misma
de lo que está planteado en el Antiguo Testamento. Melquisedec entonces es figura, es modelo, es tipo del Señor Jesús. En tanto dice así el mismo libro de Hebreos, no se conoce su origen, no está sujeto al sistema sacerdotal de los levitas, sino que incluso el padre Abraham, el padre de la nación israelita, dio sus diezmos a Melquisedec, ¿sí? Los levitas recibían los diezmos, pero dice Hebreos que los levitas diezman en cabeza de Abraham, su padre, a Melquisedec. O sea que Melquisedec es una figura de un sacerdocio de un orden diferente. El orden sacerdotal en medio del pueblo de Israel eran los levitas, pero el Señor Jesucristo ni siquiera era levita, ¿sí? El Señor Jesucristo era de la tribu de Judá. Pero en la explicación y en la interpretación que da el autor de Hebreos dice, claro, él funge como sacerdote, pero no en el orden levítico, sino en un orden superior que es el de Melquisedec. Y el capítulo 8, entonces, como el 7 nos habla de ese sacerdote, que el sacerdote nos dijo el capítulo 5 está constituido a favor de los hombres, ¿sí? Seguramente lo leímos, que todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres para ofrecer sacrificios, presentar delante del Señor a favor de los hombres. Y, y el capítulo 8 entonces nos va a hablar de un concepto para nosotros mucho más fácil de entender seguramente, sobre un nuevo pacto, sobre un antiguo pacto. La Biblia, nuestro libro sagrado, compuesto de 66 libros, está dividido en dos secciones principales. Y esas dos secciones principales las conocemos como Antiguo Testamento y como Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento también se podría decir, porque la misma palabra que se utiliza para testamento es la misma palabra que se utiliza para, para referirse a pacto, ¿sí? Tiene la misma, es la misma palabra que en la Reina Valera se va a traducir entonces como testamento y como pacto. O sea que podríamos hablar que la primera sección de nuestro libro sagrado es Antiguo Pacto y la nueva sección eh, pues que tenemos, o más bien la parte posterior es el Nuevo Pacto. ¿Qué es el Antiguo Pacto? El Antiguo Pacto, si me acompaña rápidamente al libro de Éxodo en el capítulo 19, de verdad que es muy importante que los cristianos lean el Antiguo Testamento, ¿sí? Creo que ha habido un despertar en los últimos años muy interesante en que los cristianos estamos volviendo a leer y estudiar el Antiguo Testamento. Hubo mucho tiempo donde en la ignorancia y no sé qué pudo haber pasado, los cristianos no leían el Antiguo Testamento creyendo que eso no tenía que ver con nosotros. Y por el contrario, el Antiguo Testamento tiene todo que ver con nosotros. Dice Éxodo 19, espero que me acompañen en la lectura, versículo 11, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto del Sinaí, ¿sí? Llegaron en el tercer mes, en el mismo día, dice la Biblia. Habían salido de Refidim, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. De alguna manera, aquí el Señor está haciendo un pacto que se resume en que si el pueblo de Israel se acoge a la ley, ¿sí? Y cuando uno estudia los pactos a través de la Biblia, cada pacto tiene un símbolo, una señal, ¿sí?
Por ejemplo, el pacto que hace el Señor con Abraham tenía un símbolo, una señal que era la circuncisión, ¿sí? En el caso del pueblo de Israel, a este pacto le llaman, no sé, pacto palestino, algunos lo llaman así, pacto mosaico, pacto sinaítico, pacto con Israel. Yo creo que es un pacto con Israel, porque el pacto no es entre una persona y un lugar, sino entre dos personas. Y aquí el Señor pacta con Israel y le dice, mire, si usted oye, ¿sí? Si usted presta oído a mi voz, si ustedes guardan mi pacto, ¿sí? Y dice Deuteronomio incluso, si ustedes lo obedecen, entonces ustedes van a ser un especial tesoro, un reino de sacerdotes y una gente santa. O sea, el pacto más o menos tiene que ver con que si ustedes obedecen, pues entonces ustedes disfrutan los beneficios de este pacto. Tiene mucho sentido, porque cada pacto o acuerdo implica unas, digámoslo así, unas obligaciones, unas responsabilidades, unos deberes, pero también se adquieren unos derechos. Es como cuando un hombre y una mujer pactan delante de Dios, ¿sí? A través de unos votos, de unos acuerdos, se comprometen mutuamente a cumplir unos deberes, pero también se adhieren a unos beneficios o a unos derechos. Entonces, ¿cuál era el deber del pueblo de Israel? ¿Cuál era, digámoslo así, la responsabilidad? Prestar oído, guardar en el corazón, guardar el contenido de todo este pacto y ponerlo por obra. ¿Cuál era el beneficio? Pues nada más y nada menos que ser un especial tesoro, ser un reino de sacerdotes y una gente santa. Este era el pacto, ¿sí? Este era el pacto antiguo. Ahora, el pacto antiguo tenía, digámoslo así, unos símbolos, unos letras grandes y letras pequeñas, y entre ellas estaba el tema de los sacrificios, ¿sí? Porque de alguna manera el pacto se confirmaba a través de la sangre, ¿sí? La sangre era el sello de este pacto. ¿Qué consistía? La paga del pecado es la muerte, ¿sí? Y cuando hay pecado, pues el pecador infringe la ley y debe pagar con su propia vida. ¿Que el pacto o qué tenía que ver también? Pues que otro iba a derramar esa sangre y por eso había el sistema sacrificial donde había una muerte vicaria donde el cordero el animalito que se iba a sacrificar, pues cumplía el papel, o más bien reemplazaba al pecador, ¿sí? Desde el Antiguo Testamento se mostraba la muerte sustituta, de que uno peca, pero otro paga. De allí que podríamos entender en su momento cuando Cristo fuera a la cruz, cuando Cristo muriera y derramara su sangre por los pecados de su pueblo. Solo que este nuevo pacto, bueno, el antiguo pacto implicaba también, o sea, de alguna manera, todos estos pactos asumían otros elementos. ¿Qué más implicaba? La circuncisión, porque no era que este pacto con el pueblo de Israel, que se basaba ahora en el cumplimiento de la escritura, anulara en su momento el pacto que el Señor había hecho con Abraham. Entonces, de hecho, es dentro de todo este pacto en la escritura se formaliza, se legaliza el tema de la circuncisión. Entonces, si usted se adhiere a este pacto, además de que debe obedecer la escritura, además de que va a seguir la instrucción, pues usted también se debe circuncidar, ¿sí? Entonces, envolvía una cantidad de instrucciones que estaban basadas en lo que el Señor le había dado a Moisés en el Sinaí. El Señor, dice la Biblia, que escribe con su dedo en unas tablas de piedra 10 mandamientos, pero además le entrega a Moisés estatutos, preceptos, instrucciones para que le dé al pueblo y esa sería la señal del pacto y de esa manera el pueblo se agregaría, más bien iba a adherir a este pacto. ¿Qué nos dice entonces Hebreos 8? Tenemos un mediador de este nuevo pacto, ¿sí? Y dice que este mediador
pues tiene unas características, lo viene hablando desde el capítulo 7, dice el versículo 3 del 8, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Lo que les dije ahora, versículo 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Quiénes eran los mediadores del antiguo pacto? Los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes, de hecho, en la vestidura de los sacerdotes es algo muy, muy bello en el símbolo que tienen las vestiduras de los sacerdotes, pero dos elementos para tener en cuenta. En el pectoral era un elemento llevado sobre el pecho, sobre el corazón. Estaban las 12 piedras preciosas que representaban las 12 tribus de Israel, pero también sobre los hombros había dos piedras, una a cada lado, y en cada piedra estaba el nombre de 6 tribus. O sea, el sacerdote como mediador llevaba el pueblo en su corazón delante de sí, presentándolo delante del Señor, pero el sacerdote también llevaba sobre sus hombros la responsabilidad de mediar entre el pueblo y el Señor. Por eso el sacerdote literalmente ponía en juego su vida cuando como mediador se presentaba delante del Señor. Es muy conmovedor esta función sacerdotal del Antiguo Testamento, porque literalmente está poniendo en juego su vida, su bienestar, su seguridad, bueno, muchas cosas por ayudar o más bien intermediar entre el Señor y los hombres. Entonces, ¿qué hace el sacerdote? Va delante del Eterno, entre y se coloca entre el Señor y el pueblo. ¿Se acuerdan? Bueno, en el capítulo 19, si siguen la lectura de Éxodo, le dice el Señor a Moisés, no, sube tú, si tú vas a estar a favor del pueblo, porque si ellos se acercan seguramente van a perecer, porque tenía que haber completa pureza para poder llegar delante del Padre. Pero el Señor Jesucristo, siendo un sacerdote ya perfecto, en nuestra identidad con Él, entonces nadie más podía acercarse al Eterno si no fuera el sumo sacerdote. Pero en la intermediación del Señor Jesucristo nos da la oportunidad a todos y cada uno de recibir la instrucción y poder llegar delante del Padre a través del mediador Jesucristo, ¿sí? Porque la obra de Jesucristo, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de ese perfecto sacrificio por nuestros pecados, pues es la única manera que nosotros podemos llegar a Él. Por eso habla que el nuevo pacto es perfecto, ¿sí? Que el nuevo pacto es mejor, incluso, que me parece muy, muy conmovedor. Bueno, en los cálculos de los rabinos. El tiempo no nos da, pero hay algo muy especial y es que cuando Moisés sube al Sinaí a recibir las instrucciones del Señor desde la salida de Egipto, o sea, desde la Pascua, pasan 50 días. Si hacemos memoria, en el libro de Levítico se instituye una fiesta en hebreo llamada Shavuot o fiesta de las semanas, en español se va a llamar Pentecostés, que se da 50 días después de la Pascua. Muy, muy singular que justo en lo que posteriormente sería la fiesta del Pentecostés, de la gran cosecha, se entregara también la palabra del Señor o más bien la ley del Señor, la instrucción a Moisés en el Sinaí. Y me llama mucho la atención porque el capítulo 8 de Hebreos, miren la profecía de Jeremías que retoma, dice el versículo 10.
por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Se acuerdan que el antiguo pacto tiene un signo y un símbolo que es la entrega de la instrucción, o sea, la Torá, el Pentateuco, ¿sí? O sea, el Señor pacta con Israel de que será su pueblo si obedece el mandato de su voz. Y entonces, ¿qué hace el Señor? Entrega su voz, digámoslo así, a Moisés en las tablas de la ley. ¿Sí? O sea, le dice, como tiene que obedecer mi voz, les dejo mi voz en medio de ustedes. Obedezcan, esa es su parte del pacto. Mi parte del pacto es que serán un especial tesoro, o sea, los trataré de manera especial, serán un reino de sacerdotes, o sea, que ustedes pueden venir delante de mí y será una nación santa, o sea, una nación diferente y exclusiva. Pero mire lo que habla entonces del nuevo pacto. Versículo 10, tomando lo que dice Jeremías 31:31, ¿sí? Esto que va a hablar aquí el autor de Hebreos está en Jeremías 31:31 y dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Me parece muy tenaz, porque justo 50 días después de que el Señor es sacrificado como nuestra Pascua, estando los discípulos en el aposento alto en Jerusalén, reunidos, unánimes en oración, dice que vino un estruendo del cielo y descendieron sobre los que estaban en el aposento alto como lenguas de fuego, ¿sí? Y recibieron el Espíritu Santo. Al haber recibido al Espíritu Santo, esas tablas escritas en piedra ahora estarían escritas en el corazón. Mire lo que profetizó Jeremías. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que estaba en el Señor Jesús ahora había sido derramado sobre cada creyente. O sea que la ley ya no sería simplemente la ley o la instrucción escrita en tablas de piedra, sino que sería la instrucción ahora escrita en el corazón por el Espíritu del Señor. Ahora, quiero aclarar algo. No quiere decir de que usted solo por creer que recibió el Espíritu Santo, ya toda la Biblia le quedó grabada en el corazón y en la mente. No, pues hay que ir a la Biblia para que al ir a la Biblia en la llenura del Espíritu Santo se pueda entender, discernir y poner por obra lo que allí está escrito. Lo que nos quiere decir Hebreos es que hay un nuevo pacto que ya no está simplemente en unas tablas, ¿sí? Que no está en un edificio de piedra, sino que ahora esa ley está en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros es depositario, ¿sí? Tiene la posibilidad de ser el depósito del Espíritu del Señor y de la ley, o más bien de la instrucción de la palabra viva y eficaz que está en nosotros. Eh, si entendiéramos mejor este pacto, cada uno sabría y disfrutaría la posibilidad que tiene hoy de ir directamente al secreto, al altar del Señor, de disfrutar de su presencia. Es más, dice de una manera muy particular, ninguno enseñará a su prójimo, sino que cada uno será y tendrá la capacidad y la conciencia de conocer de manera personal al Señor. Claro que es necesario maestros, guías e instructores, pero que nos dan la oportunidad de desarrollar nuestra propia experiencia con el Señor. No podemos vivir a la rueda de la fe de otros o a la rueda de la experiencia de fe de otros. Otros nos pueden inspirar, orientar, dar una dirección para que nosotros mismos experimentemos el poder llegar al altar del Señor. Porque todos y cada uno de nosotros ahora tenemos la oportunidad, gracias al gran y perfecto sumo sacerdote, de llegar al altar del Señor. O sea que no tenemos que esperar a que otro lo haga, cada uno de nosotros.
pero nos implica más decisión, esfuerzo, determinación de poder ir al altar del Señor. Así que miren cómo el libro de Hebreos nos va mostrando ese cumplimiento perfecto de lo que en el Antiguo Testamento se va estableciendo, que a veces cuando uno lee el Antiguo Testamento solamente dirá, qué complicado, pues qué complejo, porque la especificación que de esta edad, de estas características, que haga esto, luego esto, que lo ponga acá, estas cantidades, una cantidad de detalles que lo que estaban buscando al fin y al cabo era disciplinar al pueblo, ¿sí? Adquirir disciplinas espirituales, hábitos de vida que se convierten en hábitos saludables para que cuando se manifestara el Señor Jesús lo vieran y lo entendieran. Por eso yo me imagino que para un judío que conoce el Antiguo Testamento, descubrir al Señor Jesucristo tiene que ser algo extraordinario, que fue lo que le pasó a Pablo. A Pablo le cambió la vida, a Pablo se le despertaron todos sus sentidos espirituales de una manera increíble porque comprendió lo que tanto tiempo había escuchado. Y a nosotros como cristianos que ignoramos completamente el Antiguo Testamento, seguramente al ir al Antiguo Testamento vamos a poder descubrir cosas asombrosas confirmadas en nuestro amado Señor Jesucristo. Así que vamos a darle gracias al Señor y entregarle este día a través de nuestra oración. Tú eres mediador de un nuevo y mejor pacto, Señor. Y claro, si nosotros hubiéramos vivido en el Antiguo Testamento, podríamos entender mucho más y agradecer y disfrutar esta oportunidad que tú nos das de llegar ante tu altar. Yo te pido, Señor, hoy, pidámosle al Señor que abra nuestro entendimiento, que su palabra no vuelva al vacío, que su palabra genere el efecto para lo cual fue enviada en nosotros, a nosotros. Entreguémosle al Señor este nuevo día y que nos enseñe a acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Cada uno de nosotros tiene la misma oportunidad de llegar delante de ti, Señor, porque en tu misericordia nos diste ese privilegio. Todos y cada uno podemos tener el mismo lugar delante de ti en tu corazón. Es solo una decisión, es solo la determinación personal de hacerlo. Ayúdanos, por favor, escucha nuestras oraciones y ayúdanos a crecer, a ir más allá en nuestras oraciones, que no nos limitemos a pedir sobre asuntos diarios y cotidianos que tienen que ver a veces solamente con lo material. Ayúdanos a profundizar más en la oración, que tú vengas pronto, que tú traigas tu verdad, tu justicia, que traigas la paz que tanto necesita este mundo. Y la paz no es simplemente de poner las armas. La paz, Señor, está en entregar su corazón y rendirlo completamente a aquel que es el autor de la paz. Te pedimos hoy por la paz de Jerusalén, la paz de tu pueblo, de tu tierra, la paz, Señor, de los pueblos. Te pedimos que te reconozcan. Esa debe ser nuestra oración, la conversión de aquellos que no te conocen. Cuando se conviertan a ti, se arrepientan de sus pecados y puedan disfrutar de la paz que sobrepasa el entendimiento, la que tú nos dejaste, la que tú nos diste. Guarda nuestros pueblos, Señor, guarda nuestras familias, cuídanos celosamente. Te entregamos este fin de semana. Permítenos reposar en ti, apartar el tiempo para buscarte, procurarte, hacer el esfuerzo. Si en una semana nos diste tu bendición, de congregarnos como iglesia para las mejores cosas. Bendícenos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.